Bon día a tothom, benvingudes y benvinguts. Buenos días a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, Centro Ernest Lluch. Hoy es el segundo día de unas jornadas muy interesantes, que es cómo gestionamos el tiempo para conciliar todo en la vida, ¿no? Y empezamos con un poco de retraso, pero miraremos de ser puntuales a la hora de finalizar. Son unas jornadas muy interesantes, el día de ayer fue muy intenso y yo creo que esta mañana será muy provechosa. Para no malgastar el tiempo ni un segundo, ya paso la palabra después de haber dado la bienvenida a todos. Os agradecemos que participéis en estos cursos. Son muy interesantes y donde se puede sacar un rendimiento a nivel de grupo personal, laboral y que ayuda a entender, ayuda a estructurar y que, en definitiva, es un soporte que decirlo es muy fácil, pero cumplirlo y que nos acompañe ya es más difícil, como todo. La teoría lo soporta todo, pero luego la práctica es donde hay que implementarlo. De inmediato paso a Marta Junqué, que es la directora del curso y que ya va a iniciar la jornada. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ramón. Buen día a tothom, buenos días a todo el mundo. Como decía Ramón, hoy es el segundo día de este seminario que le hemos llamado La reducción de la jornada laboral y más allá, ¿no? Y el más allá son tres palabras muy importantes para este seminario y justamente es lo que vamos a analizar hoy. Ayer, en la primera sesión del seminario, en la cual nos acompañaron muchos ponentes, entre ellos el secretario de Estado de Trabajo, hablamos de la Ley de Usos del Tiempo, pero especial de una propuesta que se incorpora en la Ley de Usos del Tiempo, que es reducir la jornada laboral. Y hablamos de qué evidencias había, qué impactos esperábamos, y el secretario de Estado de Trabajo dijo una frase que creo que lo sintetiza mucho de lo que hablábamos ayer, que dijo: nos comprometemos a que esta sea la legislatura del tiempo, el tiempo para la vida. Y justamente con esta intención, hoy vamos a ver qué propuestas hacemos para incorporar a esta futura ley de usos del tiempo, no solo desde una parte laboral, que como dijimos ayer, la laboralidad tiene una centralidad en nuestra vida, pero no solo somos personas que trabajamos, somos personas que tenemos un trabajo, pero también tenemos unas responsabilidades sociales, unas responsabilidades familiares, necesitamos descansar y también necesitamos vivir, disfrutar. De todo esto hablaremos hoy en el seminario y quería muy amablemente agradecer una presencia de una persona que me hace especial ilusión que nos acompañe hoy, que es la secretaria de Estado de Igualdad, que es la señora Aina Calvo, y todo su equipo que desde ayer que nos está acompañando, porque las políticas del tiempo siempre han estado impulsadas por dos grandes motores, ¿no? Por esas políticas del tiempo que se pueden hacer desde trabajo, pero también desde esas políticas que se pueden hacer desde igualdad. De hecho, nacieron de aquí, ¿no? Nos lo explicará después la doctora Sara Verbel, que nos acompañará hoy en su prelencia. Así que, sin más, simplemente sintetizaros cómo va a ser un poco la jornada de hoy. Empezaremos ahora con una bienvenida de la señora Aina Calvo. Seguidamente, la profesora Sara Verbel nos hará una intervención sobre la relación entre usos del tiempo, igualdad y corresponsabilidad, y después, sin hacer pausa, ¿vale?, todo para poder tener unos usos del tiempo compactados, vamos a tener un diálogo sobre propuestas de tiempo, género, pero también cómo esto se relaciona con educación, movilidad y qué se puede hacer desde el campo de la investigación. A continuación haremos una pequeña pausa para descansar nuestras cabezas y poder conectar unas con otras, y acabaremos con ejemplos prácticos. Como decía Ramón, no nos quedemos con la teoría, vayamos a ver ejemplos prácticos de políticas del tiempo que funcionan por parte de los ayuntamientos, que nos lo explicará la concejala de Sant Boi, y también la experiencia que se está llevando a cabo desde la Generalitat de Cataluña, que nos lo explicará la directora general de Curas, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos.
Así que, sin más, os damos la bienvenida a todos y a todas por acompañarnos un segundo día y cedo el paso a nuestra ponente, Aina Calvo. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Gràcies a totes les persones que sou aquí. Muy buenos días, moltes gràcies Marta, Ramon, als regidors i regidores, concejales y concejalas, directora, ponentes y en definitiva a lo que decía antes, ¿no? Yo soy la secretaria de Estado de Igualdad y como comentaba Marta, la directora de este seminario y directora del Time Use Initiative, estoy en lo del más allá, aunque no venga del más allá, ¿no? Venimos aquí. Pero desde esa perspectiva integral, me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones. A ver, primero, cuando estamos preparando la intervención, ¿no? para tomar la palabra, que para mí es un honor hacerlo en nombre del Gobierno de España en este seminario, reflexionábamos sobre el hecho de que quizás si saliéramos a la calle y le dijéramos a la gente que estábamos aquí reunidas, ¿no? Y reunidos hablando de políticas del tiempo, pues no sé yo, ¿no? Quizás encontraríamos esa materialización en la idea de la reducción de la jornada laboral, pero no tengo muy claro si seríamos capaces, ¿no? Quizás es una presunción infravalorativa, pero tengo la impresión de que quizás en el debate público no sé si seríamos capaces de identificar muchas personas que nos indicaran de qué estaríamos hablando exactamente, ¿no? Y sin embargo es el tiempo y cómo gestionamos nuestro tiempo quien determina una gran inmensidad de las parcelas de nuestra vida, que determina la elección de una mujer a la hora de su maternidad libremente, que determina cómo se distribuye la vida familiar y cómo se organiza ese tiempo de trabajo con el tiempo de los cuidados, en la distribución de los cuidados entre hombres y mujeres y de los hombres y mujeres que al final acaban compartiendo la tarea del cuidado de sus hijos e hijas con abuelos y abuelas. Es el tiempo, lo comentaba ahora Marta, el tiempo que dedicamos a movernos en las ciudades o entre los municipios es tiempo, el tiempo y su gestión, cómo afecta a las dosis de estrés sobre nuestra vida, a nuestra salud, también a la salud mental, es el tiempo, ¿no? A mí me parece, y de alguna manera lo insinuaba también Marta, y lo comentaba también Ramón, las cosas que no se nombran no existen y quizás en la conversación pública el tiempo, el uso del tiempo no forma parte todavía de una centralidad equiparable a la centralidad que ocupa en nuestra vida diaria. Por eso quiero felicitaros por el seminario, ¿no? Y por eso también quiero agradeceros que nos permitáis estar aquí. Ha estado con vosotros ayer también miembros del equipo, Fabio, estoy yo, pero en cualquier caso creo que es bueno que se generen espacios de estas características. Esa es una de las primeras reflexiones que nos hacíamos y que quería compartir con ustedes. La segunda es, ¿y por qué ahora? ¿No? Comentaba ayer Joaquín, secretario de Estado de Trabajo, pues va a ser la legislatura del tiempo, ¿y por qué ahora? Yo creo que al final eso responde también, si bien no tengamos ciudadanos y ciudadanas que vayan por la calle pidiéndonos una ley de tiempos y no haya esa formulación, sí responde a una serie de evidencias coyunturales, ¿no? Y, bueno, coyunturales y estructurales, pero que se manifiestan coyunturalmente mucho más. Las generaciones más jóvenes están dispuestas, por supuesto, a trabajar, estudiando más o menos, preparándose de mayor o menor medida, pero lo que no están dispuestas es a dedicar toda su vida al tiempo productivo. Y me parece que es una lección estupenda, ¿no? Es aquello de queremos otra forma de vida donde perfecto, estudiamos, nos esforzamos, trabajamos, pero también queremos disfrutar, tener tiempo de ocio, vivir, intercambiar, conocer, viajar, y eso forma parte de nuestro derecho. Cosa totalmente distinta, por ejemplo, a mi generación, donde lo nuclear era el tiempo laboral. Eso yo creo que es determinante para el tiempo político que vivimos, político en el sentido más amplio y noble de la palabra, y para las políticas públicas que quienes ostentamos cargos de responsabilidad debemos impulsar. Eso por un lado. Por otro lado, todos y todas también, desde la responsabilidad de las distintas administraciones y desde luego desde el ámbito también de las cámaras parlamentarias, estamos tratando de ver cómo podemos de alguna manera ensanchar derechos, ampliar bienestar, ¿no?
con independencia de que todavía tenemos mucho por consolidar de ese supuesto estado del bienestar que aún es claramente insuficiente en determinados ámbitos, ¿no? Yo creo que esas dos cuestiones, el hecho de que las generaciones más jóvenes deseen conciliar y además lo quieran hacer sin renunciar a que sea en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, que creo que es un matiz fundamental en la distribución del tiempo, donde a veces creemos que la reducción de la jornada laboral va a ser suficiente para la conciliación y sabemos que no es real. Eso que es importante. Además, los responsables políticos, las personas que tenemos esa responsabilidad en estos momentos, sabemos que no va a suceder de una manera espontánea. Ligado a eso, es decir, una reducción de jornada, sabemos que no va a distribuir el tiempo de una manera espontánea y desde luego en términos de igualdad volveremos a ver de manifiesto que sí tenemos igualdad ante la ley, pero tenemos altas dosis de desigualdad ante la realidad y en la realidad. Esa era la segunda reflexión que quería compartir con ustedes. Por eso, esa vocación integral que tiene el seminario y eso de ir más allá, pues a nosotros nos parecía especialmente relevante. Creo que ese más allá nos invita a reflexionar sobre esa transformación que necesitamos hacer y que desde luego tiene que hacerse, como os comentaba, desde la perspectiva de género y desde una perspectiva de conciliación que si no es corresponsable no va a ser conciliación. Esa también es otra de las evidencias que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero necesitamos trabajar desde otro marco distinto al triángulo de las 8 horas. Esas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, que es una visión claramente masculina, absolutamente masculinizada, que parte de la idea de que somos autosuficientes. Aquí nadie necesita cuidar a nadie, ni cuidarse, y que además de eso está basada en una visión cero interdependiente, cuando lo que necesitamos es construir, tejer y alimentar las interdependencias. Por lo tanto, tenemos que irnos a otro marco desde el cual abordar esa distribución del tiempo. Y en ese otro marco, un dato. En la última encuesta del CIS se recoge que las mujeres siglo XXI siguen dedicando el doble de tiempo que los hombres al cuidado de sus hijos e hijas. Así que para nosotras, para el Gobierno en su conjunto, también para Joaquín, pero en este caso desde el punto de vista de igualdad, los cuidados, el debate sobre los cuidados y la forma de organizar los cuidados en nuestro país y en el conjunto de la comunidad internacional, porque eso forma parte también de las alianzas que existen, bueno, la Alianza para los Cuidados en el ámbito también de Naciones Unidas, constituyen una de las actividades esenciales e imprescindibles para el normal desarrollo de la vida. Los cuidados no se realizan solos, los realizan personas y esas personas mayoritariamente son mujeres. Y cuando decidimos abordar el tiempo y nuestra distribución del tiempo para vivir más y mejor, que en definitiva es eso, más y mejor todos y todas, debemos abordar nuclearmente las políticas de cuidados. Es preciso además tener muy en cuenta en esa perspectiva que los cuidados en nuestro país se proveen todavía mayoritariamente de manera gratuita, financiando así el estado de bienestar, sin ningún reconocimiento social y a base de muchas renuncias personales. Eso, además, lo sufren en la inmensa mayoría de los casos las mujeres. Por eso es muy importante que en la perspectiva de abordaje del tiempo tengamos el género, la perspectiva de género. Eso es un problema, comentaba antes, estructural, sin duda. Coyunturalmente tenemos una pulsión que nos empuja a poder decir, oye, estamos en un momento donde tenemos que abordar ya esa política pública. Y nos viene ese problema estructural porque hemos ido fomentando el trabajo productivo frente al trabajo reproductivo, ¿no? Es decir, estamos tratando siempre, ¿no?, de enfocar desde el trabajo productivo, además sin la mirada puesta o desdeñando las desigualdades, ¿no?, entre hombres y mujeres en el trabajo productivo. Eso también todavía es ahí. Así que todavía tenemos muchas evidencias de que la desigualdad sigue siendo real y no tenemos una igualdad efectiva, aunque las leyes nos vayan acompañando. Eso nos implica
muchas cosas, entre otras que el feminismo, y lo comentábamos antes de entrar aquí, ya esté conceptualizando otras realidades que hasta hace nada permanecían invisibles. Desde la salud se está poniendo el foco en la carga mental en el hogar, que tiene que ver con el estrés y los problemas de salud mental derivados de la necesidad de distribuir la tarea de cuidados y la tarea doméstica junto con el trabajo productivo. Ese es uno de los conceptos que no teníamos hasta ahora y ahora ya tenemos en, en el núcleo del debate feminista, o desde la economía, la identificación del concepto de pobreza de tiempo, donde mayoritariamente vuelven a ser las mujeres quienes sufren una mayor pobreza de tiempo en términos de calidad también y de cantidad, especialmente sobre sus posibilidades de desarrollo profesional, de tiempo para el autocuidado o del tiempo para el disfrute. Al final el tiempo es una cuestión personal y política. El Gobierno de España es un gobierno comprometido, sin duda con una agenda de futuro, también lo viene siendo en términos de igualdad, para tratar de arañar cifras a la baja en esa desigualdad y tratar de acercarnos a la igualdad real y efectiva. La ley de paridad es una palanca que creemos que puede servir, pero evidentemente es insuficiente. Creemos que los permisos parentales han empujado, siguen siendo insuficientes. Las políticas públicas de cuidado, lo comentábamos ahora con la directora y con muchos ayuntamientos, me referiré luego, ¿no?, al plan corresponsables muy brevemente, que son políticas que de alguna manera están siendo lo que se llaman planes semilla, ¿no?, para intentar ver cómo podemos ayudar a romper la idea de que la conciliación es suficiente, porque la conciliación la van a hacer solo las mujeres y va a ser a costa de sus renuncias. Por tanto, tenemos que introducir mucho más la perspectiva de la corresponsabilidad, mujeres y hombres, y tenemos que intentar abordar cuestiones todavía tan perentorias como la doble discriminación de las familias monomarentales, es decir, tenemos una gran dificultad en la corresponsabilidad todavía hombres y mujeres. En términos de atención a infancia vamos haciendo, en términos de dependencia, atención en el cuidado de personas dependientes, ahí no, pero además tenemos también otros retos como son las familias monoparentales que tienen, y monoparentales, otro tipo de necesidades. Sin duda, el poder disponer de una reducción de la jornada laboral es importante y fundamental. El hecho de poder estabilizar las jornadas laborales también es fundamental, y poder disponer de una ley de uso del tiempo también. Pero las leyes no son suficientes. Ahí eso lo tenemos evidenciado. A tiempo parcial, la contratación a tiempo parcial en nuestro país la ostenta un 73% de mujeres. Y por no hablar que el tiempo profesional de dedicación a los cuidados supera el 83% en el caso de las mujeres. Creemos que la conciliación tiene que ir acompañada de una redistribución más justa de los cuidados. Para nosotros eso es un continuum, tiene que ser un continuum, y en eso se ha centrado el plan corresponsables, que ha sido un plan, luego seguro que la directora nos habla de él, es una inyección económica que el Estado ha hecho, lleva haciendo desde la legislatura anterior, para implicar más a los hombres en el cuidado de sus hijos e hijas, y para tratar de ayudar a reducir las dificultades y las renuncias que tienen que realizar las mujeres a la hora de poder tener cuidado, o sea, de cuidar de sus hijos e hijas. Para eso entendemos que los actores son múltiples. El Estado, sin lugar a dudas, sí tiene una responsabilidad, las administraciones públicas, sin lugar a dudas, pero ahí tienen que estar, y me alegro mucho que estén hoy aquí, los sindicatos, con una experiencia muy amplia también, sindicatos, empresas, la comunidad. Nosotros no tenemos una tradición tan activista en términos comunitarios, quizás Cataluña en eso es más excepcional, como es el caso de la región de América Latina, pero es cierto que el Estado por sí solo no va a poder cubrir y proveer todo, y tenemos que poder complementarnos, la comunidad, las familias, la sociedad civil y, por supuesto, los hombres. Eso es imprescindible.
Yo quiero aprovechar que está además aquí, que la vamos a escuchar y la vamos a disfrutar a continuación, ¿no? Las palabras de Sara Verbel y de Bernat Castany en su último libro, ¿no? Cuando nos invitan a reflexionar sobre todo aquello que ganarían los hombres si accedieran a las experiencias más humanas, ¿no? Y más igualitarias, por ejemplo, del cuidado. Así que, lo que les decía, para nosotros la conciliación igualitaria o es corresponsable o no será conciliación, y si no hay conciliación no va a haber un uso del tiempo ni una redistribución de los usos del tiempo justo, con independencia de que vayamos ganando legalmente derechos, que eso es fundamental y no cejaremos en ese intento, pero nos parece especialmente interesante la implicación también en este seminario de la Academia. Creemos que los datos científicos, el análisis, la reflexión, la producción de conocimiento es fundamental. ¿Existen políticas públicas? Sí, claro, y en otros países, y hay estudios comparados, sí, pero necesitamos conocer, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que nos ayudéis a aterrizar posibles políticas públicas a partir de distribuciones de tiempo, de ayuda en la distribución de tiempo para poder alcanzar mayores cuotas de igualdad, y sin duda estos años van a ser unos años cruciales donde quizás no seamos todos los eficaces que habríamos querido ser. Lo vamos a analizar también con el corresponsables. Tenemos conferencia sectorial el lunes, por eso miro a la directora, donde va a ver la distribución de los fondos para este año, y tenemos que revisar esa política pública, pero sin duda lo que sí les puedo garantizar es que no vamos a dejar de intentarlo a lo largo de toda la legislatura. Muchas gracias. Yo me quedo, que eso es un placer, porque eso de tener que inaugurar cosas a las que luego te tienes que ir porque tienes otro acto, a mí muchas veces me incomoda. Así que yo he venido para quedarme, no sé si del más allá, pero sí que es verdad que el más allá nos interpela. Voy a compartir el resto de la jornada con ustedes, será un placer, y ya les digo, ese más allá de este seminario tiene rostro de mujer. Muchas gracias y de verdad por invitarme y por estar aquí. Muchísimas gracias a Aina por estas reflexiones amplias y al mismo tiempo holísticas, integrales y súper necesarias, ¿no? Decías, las leyes no funcionan solas, totalmente son necesarias para marcar me ha gustado mucho como lo has dicho, que tenemos que ir a otro marco, para marcar este nuevo marco en el que queremos vivir en el siglo XXI, de cómo queremos organizar los tiempos. Una ley es necesaria, pero necesitamos más. Qué bien que hayas venido para quedarte. Espero que no solo hoy, sino que creo que podamos tener, y creo que va a ser así, una aliada fundamental para tener políticas del tiempo y unos usos del tiempo más corresponsables, igualitarios y saludables. Y con Joaquín, que yo soy muy pro de la coordinación, la colaboración, el trabajo conjunto. O sea, somos aliados. Unidos podemos llegar a más. Si os parece, ahora vamos a dar la bienvenida a Sara Verbel. Como os he comentado antes, Sara Verbel, muchos la conocéis y muchas la conocéis. Faltan pocas presentaciones para una persona que ha sido clave en Cataluña y en España en las políticas del tiempo y en las políticas feministas. Ella es profesora y hoy nos va a dar una ponencia sobre la relación entre usos del tiempo, igualdad y corresponsabilidad. Así que, Sara, te animamos a venir. Muchas gracias, Aina. Muchas gracias, Ramón. Hola, buen día, buenos días. La verdad es que es un placer para mí estar aquí con todas y todos vosotros, y desde luego después de escuchar la implicación de la Secretaría de Estado de Igualdad y por tanto del Ministerio de Igualdad, igual que ayer tuvimos la del Ministerio de Trabajo, porque creo que es realmente clave para poder desarrollar, como bien decía nuestra coordinadora Marta, poder desarrollar una verdadera y holística ley del tiempo que no solo se base en
los aspectos horarios y laborales, que son fundamentales, por supuesto, pero que tienen mucho que ver con otros aspectos que yo voy a tratar de demostrar con lo que os explicaré hoy. Y no es solo una cuestión teórica, sino que requiere de ayudas concretas para ayuntamientos, apoyo, no todo es económico, muchos otros tipos de recursos, también para los colectivos que sufren especialmente, sea la pobreza de tiempo, sea otros aspectos que ahora citaremos, la monoparentalidad, las miles dificultades que tenemos las mujeres en relación al tiempo, las mujeres autónomas, en fin, hay mucha casuística que veremos y que creo que es importante que desde la ley, cuando se haga, se pueda llevar a cabo, y si la ley tarda, que se puedan desarrollar estas políticas antes de la ley ya como un camino, y por tanto me ha resultado muy estimulante y esperanzador escucharte, Aina, de verdad, y esta alianza entre ministerios y con la sociedad civil, como en este caso es la Time Use Initiative, somos nosotras. Así que encantada. Mirad, durante muchos años, porque antes comentábamos con nuestras amigas de sindicatos que llevamos más de 20 años ya defendiendo este tema, algunas de nosotras, yo durante muchos años he acabado una conferencia que tenía sobre este tema con un verso del poeta T.S. Eliot, que me gusta mucho, que dice que solo el tiempo puede vencer al tiempo. Y es un verso que me ha hecho pensar, y como pasa siempre con la poesía, cada vez piensas desde un ámbito distinto porque es disruptiva. Y últimamente me ha hecho efectivamente reflexionar sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de intervenir en aquello que parece inmutable, como es el tiempo. Porque sí, resulta que intervenimos. Y la cuestión es que coincidirán ustedes conmigo que en estos últimos años el tiempo se ha vuelto como más asequible, más manejable, más cercano, y es por ello que tenemos a tantas personas en los medios de comunicación, en todas partes, hablando del teletrabajo, hablando de la jornada laboral de 4 días a la semana, o a lo mejor hablando de la compactación de jornada o de la reducción también, o incluso de la pobreza de tiempo que estamos empezando a incorporar. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque los derechos humanos son el primer escalón de una larga escalera de dignidad y respeto que necesitamos los seres humanos para asentar los estados del bienestar. Y este es un aspecto fundamental. No podemos tener estado del bienestar sin derechos, sin estos derechos, y a veces están en peligro. Y, por ejemplo, en los temas de igualdad estamos viendo algunos retrocesos, y por eso es tan importante tener un ministerio como el que tenemos dispuesto a lucharlo. Este es el motivo también de que las sociedades evolucionen, y cuando tienen nuevas necesidades aparecen nuevos derechos. Y es ahí, en ese contexto, en el que aparece un nuevo derecho, que es el derecho al tiempo, que si lo hubiéramos hablado en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, nadie hubiera entendido de qué estábamos hablando. Pero para que un derecho se haga efectivo, tenemos que tener en cuenta los aspectos que hacen que no sea equitativo. Porque, por ejemplo, la distribución del tiempo no es neutra. Y este es un aspecto básico que tenemos que saber. No se distribuye por igual entre todas las personas el tiempo, no. Responde a los diferentes niveles de poder de los seres humanos. Y, por tanto, en realidad el tiempo, aunque no nos demos cuenta, es un mecanismo de control social. Porque resulta que a medida que se sube en la escala socioeconómica, las personas que están más arriba disponen de más tiempo libre y además de más control sobre su tiempo, más poder de decisión de qué van a hacer con ese tiempo y de cómo lo van a repartir. Yo sé que esto a veces parece paradójico, porque cuando pensamos en los CEOs o en las personas directivas son las personas más ocupadas de nuestro mundo, y es verdad, pero son más dueños de su tiempo, sin embargo, que las personas trabajadoras de la hostelería, por ejemplo. Son más dueños de su tiempo que las personas que trabajan en los supermercados o que los trabajadores manuales y trabajadoras, por supuesto, que en realidad tienen menos control sobre el tiempo. Y, de hecho, los datos que tenemos del Eurostat en Europa nos dicen
que 1 de cada 3 personas de este territorio que tenían un nivel educativo alto declaran total decisión sobre su tiempo, poder controlar su tiempo. 1 de cada 3, control total es mucho. Esta es, por tanto, una variable, la variable socioeconómica, que es fundamental en la distribución del tiempo. Pero es que luego resulta que para que este derecho sea efectivo tenemos otro eje que interviene, y es que también los hombres disponen de su tiempo con mucha más libertad que las mujeres. Y por poner el ejemplo más reciente es la pandemia. En la pandemia nos confinamos todos, por tanto ahí sí que hubo, digamos, igualdad, excepto los servicios básicos, que estuvimos todos a pie de calle, pero todo el mundo confinado. Y sin embargo, las mujeres han reportado haber trabajado el 50% más que los hombres en las tareas domésticas y de cuidado dentro del hogar. Por tanto, tenemos también una línea no equitativa y, por tanto, de desigualdad en la distribución del tiempo, en este caso, que es mujeres-hombres, también a tener en cuenta. ¿Y de dónde surge este derecho? Bueno, la verdad es que podríamos encontrarlo en las ideas del socialismo utópico de Robert Owen. Si lo recuerdan, era un firme defensor de la fraternidad humana, que hoy pensaba cuánta falta nos harían muchos perfiles como este, defendiendo la fraternidad humana, la sororidad y todos los aspectos de relación en momentos tan duros y que vivimos con tanta pena, ¿no?, de fragmentación. Bueno, pues él, sabéis que es considerado el padre del cooperativismo porque experimentó en su propia empresa las innovaciones de derechos humanos infantiles y femeninos, pero no solo en su empresa, sino en la propia vida privada. Pasa que ahora no podemos entrar en eso. Y fue uno de los inspiradores, seguramente el más importante, de las reivindicaciones de principios del siglo XX, del movimiento obrero de las 3 ochos que antes hemos dicho. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver la serie que se llama La Edad Dorada. Es una serie sobre una trama secundaria, es el impacto industrial en Nueva York en la clase alta y media de finales del siglo XIX, y observarán la contundencia y la perseverancia del movimiento obrero reclamando 888, las 3 ochos. Me ha dado la sensación de que no la han visto. Pues bueno, para que la recomiendo porque es una serie interesante. Ya digo que esta es una subtrama, pero realmente me ha parecido muy evidente esta persistencia tan importante del movimiento obrero. Bien, pues ¿qué ocurrió? Antes lo comentaba la Secretaría de Estado, que estas últimas 8 horas estaban pensadas para el placer, para el ocio. 8 trabajar, 8 dormir y 8 para el placer. Y claro, no tuvieron en cuenta en su definición la necesidad del cuidado de las personas, de las tareas domésticas y las múltiples obligaciones que no se hacen solas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las realizaban estos seres invisibles y silenciosos que mantenían el mundo sin hacer ruido, es decir, las mujeres. Y no es que las mujeres no estuvieran allí, claro que estaban. Imaginad, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, de hecho, estaban iluminando el camino del futuro, gracias al cual nosotras hoy estamos aquí. Claro que estaban, pero sus reivindicaciones fueron quedando siempre en un lugar secundario. Como diría Simone de Beauvoir, lo que corresponde al segundo sexo, en un lugar secundario y a menudo olvidado. Claro, este mismo olvido es el que podría empañar políticas como la de la jornada 4+3, de la que luego hablaremos, o la compactación de jornada, si no se tiene en cuenta esta perspectiva de lo que necesitan las mujeres y del trabajo de las mujeres. Así que el conocimiento sobre la desigualdad que implica el tiempo viene de antiguo, las mujeres estaban ahí desde el principio y, por hacer un pequeño reconocimiento, aquí en Barcelona, ya en los años 90, en el barrio de Sants, un grupo de mujeres montaron el proyecto Las dones canviem el temps. Las mujeres cambiamos el tiempo, y aquí creo que hay alguna persona que ya había estado en ese momento. Se extendió
a toda la ciudad con el apoyo del ayuntamiento, y mientras aparecía un libro que en ese momento fue muy, muy destacado, de malabaristas de la vida, que mostraba cómo las mujeres tenían que hacer malabarismos con los múltiples trabajos, coordinado por Cristina Carrasco. Y no quisiera aquí dejar de citar también la enorme enseñanza e impacto de los trabajos de la doctora Teresa Tons, de la que muchas nos sentimos discípulas, nos reconocemos discípulas. Así que se fueron impulsando medidas para la conciliación, generalmente con más voluntad que con recursos. Llegó la Ley de Igualdad de 2007, que consagró derechos imprescindibles, y luego la legislación específica de Cataluña, la Ley de Igualdad de 2015 o la de Igualdad de Trato y No Discriminación del 2020. Y, aunque nunca fue prioritario, pero es cierto que empezaron a realizarse políticas relacionadas con lo que se llamó en ese momento el Work-Life Balance. No sé si todos recordáis, estaba en ese momento en todos los libros del momento. Basadas en dos grandes paquetes. Una, concesión de permisos. Ese fue el gran avance, todo tipo de concesión de permisos para la vida laboral y familiar, que era como se consideraba en aquel momento. Y otro, segundo paquete, incipiente pero importante, flexibilidad en el ámbito empresarial. Lo que ocurre es que fue una flexibilidad que recuerdo en aquellos momentos, y trabajándolo mucho con las empresas, por supuesto también los sindicatos, pero lo digo porque fueron los que sacaron el estudio en el que decían que el 30% de las empresas ya practicaban la flexibilidad. ¿Pero qué quería decir? Quería decir sencillamente esa media hora de flexibilidad de entrada y salida del trabajo. Eso fue las primeras políticas de flexibilidad, pero muy puntuales y generalmente para ir a buscar o dejar a las criaturas en el colegio. Bueno, años después, las mujeres, tal como se ha comentado, seguimos trabajando el doble, con lo cual hemos visto que estas políticas no han servido para variar esta situación, aunque sí es cierto que han suavizado su dureza. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Pero es una desigualdad que es profunda y que ha conducido al nuevo concepto que creo que ayer tratasteis, y por tanto yo no profundizaré, pero lo citaré, que es el de pobreza de tiempo, que sufren sobre todo las mujeres y sobre todo las más precarias y en situación de vulnerabilidad. Pero fijaos, cuando concibió este concepto la economista norteamericana Claire Vickery en 1977, que fue la primera científica que introdujo el tiempo como una variable para medir la pobreza, ella en realidad estaba pensando en que las personas en un hogar necesitan tener tiempo para poder obtener recursos económicos de fuera. Y resultaba que las mujeres, como tenían toda la responsabilidad del trabajo interno, que era no remunerado, no podían salir a trabajar y ganar dinero. Es decir, que al principio era un tema también dicotómico, trabajo-familia, y dirigido a cuánto tiempo nos faltaba para obtener dinero, ingresos externos. Después, esto fue derivando y, a pesar de este inicio, el término pobreza de tiempo, como digo, ha derivado hacia la necesidad genérica de los seres humanos de gozar de tiempo personal. Y aquí ya salimos de la dicotomía trabajo-familia. Aquí ya pasa a ser una necesidad general que podríamos definir como la pobreza de tiempo, todo aquel tiempo que pasamos dedicado a otras personas que no somos nosotros mismos. Esta sería otra forma de definirlo, independientemente de si nos gusta o no, es decir, de si lo hacemos con más placer o no, porque lo que no puede ser es que porque a alguien le guste cuidar, entonces ya se considere que esto no es un trabajo o que no tiene pobreza de tiempo. Te puede gustar o no, pero si tú no tienes cerca de 3 horas, que es lo que se ha considerado 2 horas y pico, se ha considerado en estos momentos en que se mide la pobreza de tiempo, entonces eres vulnerable en ese sentido. ¿Tenemos 3 horas al día las personas que estamos aquí? Bueno, mucho me temo que en algunos casos la respuesta seguro que es negativa. Pues hagámonos la pregunta. Aquí sí que he visto caras que han dicho que sí. Pues tenemos que saber, y esto es importante, que la vulnerabilidad no es solo una cuestión económica.
La vulnerabilidad es también la carencia de tiempo, porque nos empobrece. Y como bien señalaba antes la secretaria de Estado, desde la psicología hemos identificado todo aquello en lo que influye negativamente la falta de tiempo personal, porque afecta negativamente al crecimiento. La ansiedad, el estrés, no poder desconectar, dejamos de ser creativos o somos mucho menos creativos, la productividad en el trabajo se resiente y además nos influye en la salud física, porque desde no tener tiempo para hacer ejercicio, que eso es en las mujeres, sobre todo en determinadas edades, es básico, hasta no poder seguir una dieta saludable, que sabéis que en realidad también comporta trabajo y tiempo. Por tanto, quiero señalar que el tiempo libre no es un deseo, aunque también lo sea, pero lo fundamental es que no es un deseo, sino que es una necesidad para el bienestar físico y psicológico de los seres humanos. Y desde aquí, desde donde lo tenemos que defender. Así que se han empezado a evaluar algunos aspectos de estas políticas que habíamos estado haciendo hasta ahora, como decía, que han demostrado su insuficiencia, aunque han sido positivas para avanzar. ¿Por qué son insuficientes? Porque de manera abrumadora han sido adoptadas por mujeres. En el País Vasco se hizo un estudio en el que el 98% de todas las personas que se cogieron permisos para cuidar a personas eran mujeres, así que realmente no estaba sirviendo para la conciliación laboral y personal de la sociedad en su conjunto, y además refuerza el estereotipo de la mujer como cuidadora. Y por otra parte, porque estaban afectando solo un aspecto puntual y parcial de las vidas humanas, que es el cuidado de los hijos e hijas, cuando tenemos el gran temazo que son las personas mayores y el cuidado de los mayores y de las personas dependientes, que aquí todavía no hemos entrado a cuidarlos, sí, me estoy refiriendo a hemos entrado muy poco a las políticas públicas, pero los hombres sí que no han entrado, así como hay un porcentaje que han entrado en el cuidado de niños y niñas, en el de mayores mucho menos. Y es por eso que en el nuevo siglo, ya en el XXI, aparece la nueva palabra, que es la corresponsabilización, que esta antes no se trataba. Por tanto, hasta ahora tenemos paquetes de permisos, inicio de flexibilidad en las empresas y corresponsabilización, porque empezamos a hacer campañas de concienciación masculina y además en muchos países, como en España, pues se ha avanzado en la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad, que es un gran paso, sin ninguna duda. Pero como tampoco es suficiente, por eso hablamos ahora del surgimiento de una nueva generación de políticas de tiempo, que van más allá de la conciliación y van también más allá de la corresponsabilidad, aunque incluyen ambas, por supuesto. Estas son como la base sin la cual no podremos desarrollar estas nuevas políticas, porque lo que quieren es un cambio global. Y esto lo voy a situar muy rápidamente en 4 ejes. Estas nuevas políticas se incardinan con los modelos híbridos de trabajo. De esto no hablábamos hace unos meses. La pandemia ayudó a acelerar, pero en estos momentos tenemos muchas organizaciones que combinan la presencialidad en el trabajo con el trabajo a distancia. Y ustedes conocen algunos de esos fenómenos que los medios han dado en llamar, por ejemplo, el workation, que es el travacaciones, que es que cuando tú estás de vacaciones sigues trabajando y estás en la playa y estás es muy bonito el paisaje, pero tú contestando emails, por ejemplo. Es un continuo. O, por ejemplo, el nomadismo digital, que consiste en vivir en un lugar diferente al que se trabaja. Aquí en Barcelona, que es una ciudad muy escogida por su belleza y encanto, que vamos a decir los que somos de aquí, pero también Madrid lo es y tantas otras ciudades. Escoge muchas personas venir a vivir aquí, pero en realidad están trabajando para Alemania, Bélgica, Suecia. Bueno, este es el nomadismo digital. O, por ejemplo, el hot desking. El hot desking es la desaparición del espacio privado de aquellos despachos que habíamos tenido en las empresas, y yo conozco algunas administraciones públicas en Barcelona que han vendido incluso
centros en donde tenían personal trabajando porque se han puesto unas mesas que son polivalentes y quien llega, como solo se trabaja un día o 2 por semana, quien llega trabaja, coloca el portátil en esa mesa y ya está. Es decir, esto son modelos híbridos de trabajo. Y estos claramente son modelos que permiten una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque están produciendo, por una parte, mejora en el medio ambiente y en la contaminación, y porque, sobre todo, disminuyen el impacto del transporte privado. La reducción de horas en viajes, la reducción de horas en traslados. De hecho, conozco algunos estudios que se han hecho y es bastante impactante y puede llegar hasta un 20% la reducción en traslados, si se opta por algunos de estos modelos híbridos. Así que el teletrabajo y sus diferentes modalidades, sin duda, forma parte de esta nueva generación de políticas de tiempo. Aunque hay que neutralizar sus riesgos. Eso también es importante. Aquí hay grandes expertos, más que yo. Mira, estoy viendo a Vicent Borràs y Sara Moreno, que también están allí, que han escrito un libro con todo lo que sabemos sobre esto y puede conducir al aislamiento, a la soledad, dificultad de progresar en el ámbito empresarial para las mujeres y reforzar también el estereotipo por mayor carga de trabajo si son ellas las que se cogen el teletrabajo. Así que es muy importante incorporar la paridad en el teletrabajo. Esto en el Ayuntamiento de Barcelona ya estábamos pensando a ver cómo lo hacíamos, porque si no, todas las peticiones eran de mujeres. Así que este es el primer eje que hay que tener en cuenta. El segundo, que ya lo he apuntado, es el impacto en el medio ambiente. Porque en esta segunda generación de políticas de tiempo están apareciendo proyectos ciudadanos, como por ejemplo la ciudad de los 15 minutos. Que está muy relacionada con el tiempo, porque es un tipo de ciudad en el que los servicios básicos a los que puede acceder la ciudadanía están a menos de un cuarto de hora andando. Este es un modelo, por tanto, que impacta directamente en otra forma de vivir el tiempo. También se habla, aunque tiene pros y contras, la ciudad de la doble velocidad, que tiene que ver con el respeto de la vida cotidiana en gran parte de la ciudad y con algunas zonas específicas destinadas al turismo. Serían 2 velocidades de tiempo para una misma ciudad. Otros modelos ciudadanos son las supermanzanas, que son lugares mucho más verdes por los que se pasea y que, por tanto, llevan a un tipo de movilidad a pie o en bicicleta que reduce la movilidad en vehículo privado. Por ejemplo, la figura de los alcaldes de noche, que está apareciendo en muchos lugares y tiene también que ver con la vivencia del tiempo de día y del tiempo de noche. Y de hecho en Barcelona el alcalde ha anunciado que habrá un alcalde de noche. Veremos cuando la política lo permita, pero está en esa línea. Y tenemos un reto también muy relacionado con el tiempo, que es la distribución de mercaderías. Porque en estos momentos en que nos están trayendo paquetes a casa todos los días, no es solo el impacto sobre el medio ambiente, sino sobre el tiempo. Nosotros lo queremos todo hoy, ya, inmediatamente, y a lo mejor tenemos que aprender a que se pueda dejar en algunos lugares, por ejemplo los parkings, y que están cerca, pero que ya es un único lugar y no son las casas de todos nosotros. Tenemos, por tanto, el segundo eje, el medio ambiente y nuevos modelos de ciudad, tienen mucho que ver con estas nuevas políticas de segunda generación. Tenemos un tercer eje que, aunque llega a todos porque es transversal, es la irrupción de la tecnología. Y es que a medida que tenemos más información y supuestamente más robots, los robots, ¿qué es lo que les tenemos que pedir a inteligencia artificial? Pues que nos liberen tiempo, que eso es lo que pueden hacer. Bien, pues resulta que no, que esto lo que ha hecho ha sido incrementar nuestra adicción a las pantallas. Y por eso, en estos momentos estamos teniendo problemas, tanto las criaturas como los adultos, por adicción a las pantallas, que lleva a problemas de salud mental, en los que ahora no puedo entrar porque ya habéis visto que me queda poco, pero sí que os diré que aquella reivindicación de 888, como antes se ha dicho, que ha quedado obsoleta, pues sí, y por ejemplo ha quedado sustituida en parte por la demanda de medidas obligatorias de desconexión digital. Y esta es
otra de las nuevas medidas de nueva generación de políticas de tiempo, porque la desconexión digital nos permitirá el descanso, la autonomía, el sueño de las personas trabajadoras. Y ya sabéis que hay algunos países como Francia que ya lo han legislado por ley. Y el cuarto eje, en medio de todo este panorama, pues entra en escena una atractiva propuesta de organización que es la jornada de 4+3, es decir, 4 días laborables y 3 de ocio. ¿Es posible y conveniente esta jornada? Bueno, tenemos varias pruebas piloto. No voy a entrar en ellas, en España, en Reino Unido, Islandia, Portugal, en Bélgica. Pero, por ejemplo, en Bélgica ya se ha implantado, pero no ha implicado reducción de jornada, sino solo compactación. Bien, si compactamos, ¿de qué manera mantenemos el cuidado de las personas? Porque, claro, cabe preguntarse si la vida familiar y personal se puede rescindir durante 4 días en los que hay que trabajar muchísimas horas y luego lo recuperamos todo en 3 días. No, podría pasar que esté pensado de nuevo desde el ocio y no desde las necesidades que son sincrónicas porque son necesarias día a día y no diacrónicas. Es decir, que esto es un tema a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que las consecuencias que se han visto, por ejemplo, en salud mental, han sido positivas en todas estas pruebas piloto, porque ya sabemos que más horas no significa más productividad, esto ya lo hemos demostrado por activa y por pasiva, y porque todas las horas que estamos en el trabajo solo aprovechamos un 61% de todo el tiempo que en España estamos en el trabajo. ¿Por qué? Por 1000 cosas, porque hay escasa planificación, porque hacemos reuniones una tras otra, larguísimas e inoperativas, por falta de motivación del personal trabajador, pero no porque falte motivación, sino porque la organización es incapaz de generarla, por la burocracia, por problemas con las TIC. Es decir, de todas las horas que estamos, solo el 61% son productivas. Por tanto, sí que hay margen para reducir la jornada, porque, claro, hasta un 61%, pero no tendrá éxito esta reducción si no atacamos, entre comillas, también este problema de falta de productividad. Es decir, está bien que vayamos a compactación o a reducción de jornada, incluso la de 4+3, siempre que tengamos en cuenta estos otros aspectos que están incidiendo en la falta de productividad. Y después, siempre que tengamos en cuenta y hagamos políticas para las personas que no pueden acogerse a estas medidas, como por ejemplo las personas autónomas. Para las personas autónomas, ni la medida de 4+3 ni las medidas de reducciones de jornada ahora mismo no están contempladas, no tendrían sentido. Así que, desde luego, es fundamental tener en cuenta estos aspectos antes de implementar estas medidas. Y ya en la conclusión, pues no puedo dejar de dedicar un pensamiento a el tiempo personal que necesitamos para ser seres humanos, para cultivar la amistad, para leer, para crecer, para reflexionar, ese tiempo que pedimos cuando tenemos que tomar grandes decisiones. Y por eso es cierto, porque justamente antes estabais hablando vosotras de que al final era una cuestión de tiempo lo que está pasando estos días. Por eso todas las medidas políticas y empresariales que vayan en este sentido de liberar tiempo personal son bienvenidas en esta, como diría Proust, búsqueda del tiempo perdido. Muchas gracias.